anunciado, está ya en línea vía Skype el señor coronel en servicio pasivo de la FAE, coronel Nelson Vallejo, a quien le damos ya la cordial bienvenida para hablar de lo que hoy en seguridad en tiempos prácticamente de emergencia sanitaria. Buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los televidentes. Realmente para mí un privilegio poder por este medio saludar a mi ciudad natal. Gracias a usted por darme, insisto, esa oportunidad en esta época tan complicada que nos ha tocado vivir a la ciudad, al país y al mundo entero por la pandemia del COVID-19. Bien importante, justamente, quisiéramos conocer en su experiencia, mire que hoy hay preocupación, ha habido contagio a personal de las Fuerzas Armadas, policiales, al servicio médico y también el público en general. ¿Cómo usted como experto en seguridad, también puede haber problemas hoy día también de robos, de altercados, atracos y que pueden perjudicar también la parte armónica en la colectividad en el país? ¿Cómo se puede combatir esto? Mire, la seguridad en términos muy coloquiales es la ausencia de peligro, la ausencia de riesgos, la vida cotidiana en paz y en armonía. Sin embargo, la realidad es que siempre estamos sometidos a amenazas y a riesgos eventuales futuros. Nadie tiene la bola de cristal para predecir el futuro. Es por eso que los estados, las provincias y las mismas familias debemos realizar una planificación, un plan de contingencia con anticipación que nos permita enfrentar con éxito estas amenazas. Lamentablemente, en la coyuntura actual en que vive el mundo, reina la inequidad, la injusticia, la inequitativa distribución de la riqueza. Y esta pandemia nos ha desnudado y ve que no respeta ni a ricos ni a pobres, ni a políticos ni a apolíticos, ni a cristianos ni a ateos. Esta pandemia afecta a todos, pero lamentablemente no todos podemos responder de la misma manera porque no existen los recursos necesarios. En nuestro país, creo que ya sin duda es uno de los más afectados en el mundo a nivel de tasa de muertos por cada millón de habitantes. Ayer el gobierno nos informaba que realmente son cerca de 6.700 muertos. El ministro de Defensa hace unos días nos dijo que en Fuerzas Armadas hay 1.000 personas con sospecha y 152 casos confirmados del COVID. Lamentablemente, insisto, la inequidad hace que en algún momento la gente que vive del día a día tenga que salir a buscar su alimento. Y si no lo encuentra para dar de comer a sus hijos, probablemente empiece la delincuencia y empiece la violencia. Mire, lo que usted manifiesta es preocupante, porque el hambre, la falta de trabajo, también puede producir, por otro lado, delincuencia. Y lo que estamos viendo es que el país no está preparado prácticamente ni en salud ni en seguridad. Lamentablemente lo que usted dice es cierto, el panorama es un poco complicado. Es por eso que nuestras autoridades, con cabeza fría, con un pensamiento crítico, con una dialógica, deben encontrar alternativas para ir enfrentando esta amenaza y evitar que lleguemos a extremos de una violencia generalizada, porque el hambre no espera. Hay que entender que hay familias que viven del día a día, que tienen que dar de comer a sus hijos, a sus ancianos, y si no trabajan, no comen. El gobierno, los gobiernos seccionales, las autoridades deben pensar en un plan integral, no solo pensando en la pandemia, sino en la crisis social que vive cada familia. Mire, hoy se habla ya del Estado ecuatoriano de una semaforización. La gente no sabe ni siquiera cómo trasladarse de un cantón a otro, peor, de una provincia a otro. Entonces, no hay un plan de contingencia de seguridad y de salud. El COE nacional está transfiriendo la responsabilidad a los COEs cantonales a través de la semaforización para que cada autoridad seccional evalúe cómo está la situación en su respectivo cantón y se tomen las medidas de control. El semáforo lo que nos permitirá, se entiende, ir transitando hacia una normalidad que yo todavía la veo muy lejana. Pasará de rojo a amarillo y a verde, y cada autoridad seccional
en coordinación con las demás autoridades, tendrán que encontrar una alternativa para ir regularizando este tránsito hacia la normalidad. Claro, yo creo que es importante. Ahora, lo que preocupa es lo que estamos viendo actualmente. Sin ningún plan, sin recursos, un país endeudado, con pobreza, y hoy se puede hablar también con inseguridad, porque el toque de queda, ¿hasta cuándo se lo puede mantener? Y cuando ya se quite este toque de queda, ¿cómo va a reaccionar la ciudadanía? Vea, lo que usted dice, doctor, es cierto y es muy doloroso. Benedetti, un pensador de bioética, nos dice: el mundo depende del dolor con que se lo mire. Estamos viendo un Ecuador destrozado. Estamos viendo inequidades en la toma de decisiones políticas, sin sesgo político, pero sí le duele a uno y le duele en el alma y se le arruga el corazón cuando se paga 320 millones a tenedores de bonos y no se pone un centavo para enfrentar la crisis sanitaria. Por lo menos no se lo puso a tiempo. No hay dinero para pagar salarios, pero sí para pagar tenedores de bonos, entre otras cosas. Es penoso, es lamentable, pero la tenacidad, por otro lado, de ese pueblo carchense, pujante, creo que es el aval y el puntal que va a permitir, por lo menos a nuestra ciudad, a nuestra provincia, salir adelante en esta difícil situación, ya no solo de salud, sino social y económica. Usted dijo una cosa que fue muy importante, que preocupa, que prácticamente Ecuador se convirtió en el epicentro de América Latina en lo que se refiere a contagios. Y mucha gente ya hacían las puertas en Colombia para que no entren ecuatorianos y en Perú para que no entren ecuatorianos. O sea, hoy el punto de contagio es Ecuador. Lamentablemente es así. Hemos manejado tan mal esta crisis que a uno le retrocedía en su memoria decenas y decenas de años atrás al ver en Guayaquil cadáveres tirados en las calles, cadáveres insepultos. Parecía que vivíamos una tanatopolítica, es decir, una política de la muerte, cuando en realidad buscamos una anatomopolítica, una política de la vida. Es lamentable, es triste, probablemente se multipliquen estos sentimientos xenofóbicos, probablemente habrá mayor discriminación por el miedo, por el temor y principalmente por la desconfianza de la sociedad ante las autoridades nacionales que no han tomado un plan adecuado. Ojalá estemos a tiempo de enderezar el camino, de enderezar el derrotero y ver la luz al final del túnel. Todos hacemos fuerza, es momento de unirnos, no es momento de discrepar, no es momento del chisme, de la calumnia, es momento del trabajo en conjunto en beneficio de lograr la normalidad. Mire, yo creo que es importante, se puede lograr la normalidad, pero la gente quiere hoy tener seguridad. Estamos preparados, el ejército ecuatoriano, la Policía Nacional, los entes de control para poder laborar sin recursos en un país pobre. Mire, las Fuerzas Armadas, de las cuales yo me retiré hace 1 año, 4 meses, puedo decirles que ya tienen un pensamiento del siglo XXI. Es decir, no solo están preparados para la defensa externa, sino que también emplean sus recursos para ayudar a la sociedad en cualquier situación de emergencia como la que estamos viviendo. No existen los recursos óptimos, ideales. Existe protección y existe voluntad para salir adelante. Mire, si desconfiamos en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestra policía, en nuestros organismos de control, en plena crisis, créame que nos vamos a destruir como Estado. Tenemos que tener confianza en las instituciones. La situación es difícil. Tenemos que presionar a nuestros líderes que tomen decisiones acertadas, con cabeza fría, lo decía hace unos minutos, que inviertan los recursos en esta crisis grave que aqueja al país. Que los ciudadanos de a pie, de la calle, también hagamos conciencia. La solución no solo está en las autoridades y en las organizaciones, sino también en cada uno de nosotros. Cumplir con las ordenanzas, cumplir con quedarnos en casa, con tomar las medidas adecuadas de prevención. Solo unidos, solo juntos podemos salir de esta crisis. Yo decía también esta pregunta porque Corea del Sur ha dado muestras de cómo combatir o cómo controlar esa pandemia. ¿Podemos copiar esos buenos ejemplos?
Mire, todo hay que copiar. En el mundo ya no se inventa nada. Los asiáticos, que son un poco de chiste, cuando le saludan haciendo la venia, no es que le están saludando, le están escaneando. En el mundo hay que copiar los buenos ejemplos, sacar y adaptarlos a nuestra realidad. Recordemos que son realidades totalmente diferentes, desde lo cultural, lo económico, pero que hay que sacar ese contexto y adaptarlos, a nuestra realidad. Ese es el arte que deben tener nuestros líderes. Importante ahora, para terminar, un mensaje que usted como un carchense y que tiene ese espíritu también de amor a la patria, de poder buscar con ánimo salir de esta crisis, a hoy de salud, pero después de una crisis económica. Por supuesto, ese mensaje a todos mis paisanos, que tengamos paciencia, que actuemos con prudencia. Mire, Aristóteles, cuando hace el estudio de los valores, dice que la prudencia y la justicia son los valores superiores. Habla del hombre en el justo medio. Conciudadanos, por favor, prudencia. Trabajemos con prevención, con precaución y sobre todo con protección a las personas más vulnerables. A nuestras autoridades, por favor, trabajemos con una misión común, trabajemos con un pensamiento de ganar, trabajemos con cooperación, dejando de lado la miseria mental del egoísmo. Pensemos siempre en ganar, hablemos de cohesión, dejar de hablar del yo y ahora sí hablar de nosotros. Tengamos una visión, porque una organización sin visión no tiene futuro. Importante, gracias, coronel Nelson Vallejo, por recibir nuestra llamada. Vamos a la pausa comercial y estamos con más información.